Buenos días a todos, principalmente a los que están aquí en la sala y a los que se están uniendo vía streaming a este foro de Zoetis One Health, en donde hablaremos del impacto de los animales en el medio ambiente, en los propios animales, así como en las personas. Nada más para empezar un poco nuestro coloquio, me gustaría decirles cómo el número de animales está creciendo drásticamente, animales de compañía, drásticamente a nivel global. Y, por ejemplo, para poner en contexto, en España ya tenemos 9 millones de perros y 6 millones de gatos. El 50% de las familias tienen, por lo menos, una o más mascotas en ese entorno familiar. ¿Qué significa? Que el número de interacciones entre animales y las personas está aumentando. Bueno, para esto y para saber cómo están impactando estas interacciones, tengo el gusto hoy de contar con un panel de lujo. Pero no solo de lujo, sino también multidisciplinario. Y me gustaría presentar a este panel. Empezando por este lado, a Natividad Pérez, la vicedecana del área de veterinaria, Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud de la Universidad Europea. Más acá, Fernando Esperón, investigador principal del Grupo de Investigación en Salud Global, también de la Universidad Europea. Y finalmente, Ana Méndez Echavarría, coordinadora de Pediatría Hospitalaria e Inmunodeficiencias del Hospital de la Paz. Bienvenidos los tres. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias por compartir sus conocimientos con nosotros el día de hoy. Pero antes de pasar con los expertos, me gustaría un poco hablar también y poner en contexto cómo Zoetis nosotros vivimos este aspecto de One Health desde el punto de vista de la empresa de medicamentos salud animal. Empezando, por ejemplo, con nuestro propósito, que el propósito es de nutrir al mundo y a la humanidad a través del avance e innovación en materia de salud animal y bienestar animal. Bueno, esto me gustaría... Es una declaración de intenciones, definitivamente, en materia de salud global o de One Health o de una única salud. Y también me gustaría bajar a acción y significar nuestra actividad en este aspecto. Es dentro de nuestro enfoque, por ejemplo, del Continuum of Care o el cuidado continuo de la salud, donde potenciamos a través de nuestros productos y nuestros servicios las áreas previas al tratamiento, como lo hablábamos antes de empezar este streaming, que es predicción genética con nuestras herramientas de diagnóstico y nuestro portafolio de VetScan, así como también en áreas de prevención, que son nuestro portafolio de vacunas y antiparasitarios también con perros, gatos y mascotas en general. Hoy no vamos a hablar de ganadería, pero lo mismo que estoy hablando para animales de compañía aplicaría para la parte de ganadería, pero no es nuestro enfoque hoy. De esta manera, nosotros desde Zoetis contribuimos a mantener o disminuir el número de medicamentos, así como la resistencia que existe en los animales y las personas a través de este Continuum of Care. Porque también queremos tratar de prevenir las transmisiones que existen entre animales y las personas desde un punto de vista zoonótico. Por otro lado, la innovación en nuestros productos, por ejemplo, con los anticuerpos monoclonales, desde el punto de vista de dermatología, también como osteoartritis, y cómo impactan esas enfermedades en las familias y las interacciones con las mascotas, que afectan definitivamente el entorno familiar y en el lugar en donde vivimos. Finalmente, también me gustaría hacer conscientes del impacto que nosotros tenemos en el medio ambiente, en la actividad que tenemos dentro de Zoetis. Y hace unos años sacamos por primera vez nuestro reporte de sustentabilidad. Y fue hace un año donde avanzamos en esa actividad para poder acelerar la reducción en la huella de carbono que nosotros producimos y neutralizarla o cero en el año 2030. Así como también, por ejemplo, tratar de utilizar 100% nuestra energía que sea renovable para el mismo año, bajar la cantidad de consumo energético y reducir en un 25%
la actividad que nosotros generamos, que es el desplazamiento de nuestras medicinas desde su manufactura hasta que llega al cliente, así como también, por ejemplo, el traslado de nuestros propios colegas, ¿no? Bueno, dicho lo anterior, en fin, una visión completamente holística de lo que es One Health o de una salud global. Desde la perspectiva de One Health, en una empresa de salud animal como lo es Zoetis, vamos a analizar, si podemos empezar contigo, Natividad, el aspecto crucial de la formación de los profesionales en el enfoque One Health y también la importancia de este aspecto multidisciplinario en la investigación y cómo una institución tan importante como es la Universidad Europea ha enfocado esta visión global de la salud. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Y bueno, sí, yo puedo hablar un poquito de este concepto porque es verdad que en lo que es la propia institución de la Universidad Europea tiene una visión y una apuesta muy clara por esta educación en One Health, ¿no? Creo que todos los que estamos aquí estamos más que de acuerdo, que es importantísimo, que no podemos abordar la salud con una visión únicamente antropocentrista y pensando en la salud humana de una manera aislada, encapsulada, sino que todo lo que hagamos afecta a todas las partes. Y en la Universidad Europea ya se planteó a muchos niveles, ¿no? Pero uno muy importante que creo que muestra que esto no es solamente una apuesta para poder comunicar en momentos interesantes, sino que realmente es una apuesta real y que ha producido una estructura acorde a esta posición, es cómo estamos organizados, ¿no? Que es lo primero que me gustaría explicar. Nosotros, precisamente, para poder dar forma a esto y poder consolidar para que los profesionales se entiendan, ¿no? Y puedan trabajar en todos estos tipos de salud, que siempre agrupamos como salud humana, animal y ambiental, pero que es verdad que, ya lo hablábamos, ¿no?, en otras ocasiones, tiene muchos vértices, hay muchas cosas que además se solapan y además hace que esto confluya. Lo primero era trabajar todos juntos desde la formación de los profesionales. Es muy difícil que intentemos transmitir a los profesionales del futuro o a los que están ahora mismo ejerciendo que tienen que trabajar juntos si no se echan de menos. Si están en un momento además crítico, hemos visto ya muchísimas situaciones de crisis, ¿no?, por los últimos años, no se echan de menos porque no lo han vivido previamente. Es muy difícil que ellos quieran recurrir a perfiles con los que no están acostumbrados a trabajar, más en un momento de emergencia, de urgencia y de una responsabilidad brutal en muchos casos, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Estructuralmente, como trabajamos es con una facultad de Ciencias Biomédicas y la Salud, lo has dicho perfectamente cuando me has presentado, y por tanto, este es el motivo, por ejemplo, por el que yo soy vicedecana y no decana en este caso, porque tenemos un decano que articula que todos los grados que están contenidos dentro de esa facultad, grados y áreas en realidad, porque hay grado, posgrado, tenemos muchísimas actividades incluidas, tengamos que trabajar juntos. ¿Esto qué significa? Significa que en mi caso, cuando yo estoy reunida en una junta de facultad, tengo al mismo nivel y con la misma participación y utilizando los mismos recursos y estructuras y con la obligatoriedad de trabajar juntos a mis homólogos de medicina, de psicología, de biotecnología, de biomedicina. Tenemos todos los grados de la salud incluidos en ese panel y además creo que uno de los grandes hitos y los grandes logros de la universidad en el último tiempo no solamente es incorporar el área de veterinaria, del que me siento por supuesto especialmente orgullosa, creo que además la veterinaria es sin duda, soy una defensora de que es el pegamento del One Health, ¿no?, sino que además hemos conseguido traernos el área de medio ambiente y sostenibilidad a salud, que creo que esto es un hito. Hasta ahora lo teníamos, a los ambientólogos los teníamos más ubicados mucho más cerca de una ingeniería y no tan cerca de la salud, y creo que esto sí que nos da al final esa visión 360 con la que podemos trabajar, ¿no? Entonces ese sería el punto de partida y la gran declaración de intenciones de la Universidad Europea. En segundo lugar, creo que lo que nos permite apalancarnos en este posicionamiento One Health es nuestro modelo académico, ¿no? Hemos conseguido trabajar juntos, estamos con un gran contacto entre grados, pero ahora tenemos que hacer cosas, ¿no? Y dentro de los pilares que tenemos en este modelo académico, que no es otra cosa que cómo hemos decidido enseñar, cuáles son nuestras herramientas para enseñar, ya tenemos un pilar exclusivamente dedicado a
esas actividades transdisciplinares. Es decir, tenemos la obligación y además lo chequeamos, vamos asignatura por asignatura en todas las formaciones que tenemos viendo qué aporta cada uno de los pilares, ¿no? Y este en concreto se analiza para poder ver aquellas situaciones, actividades, eventos, clases incluso, en las que tiene sentido que participe más de un área, ¿no? Tenemos proyectos sobre la mesa que creo que son muy interesantes y donde realmente nos hacen crecer a todos. En nuestro caso, además, en áreas que podamos sentir que podemos ir un poco por detrás de otras, nos va a impulsar, nosotros podremos impulsar otras áreas, pero el gran sentido de todo esto es aprender a trabajar juntos, ¿no? Esa colaboración. Entonces, por un lado, tenemos esa manera de hacer las cosas estructuralmente, cómo estamos organizados, el modelo académico y luego la visión que tenemos de que sea una formación muy experiencial, porque nunca será igual el que contemos en clases magistrales cómo debemos trabajar juntos a que nosotros lo hagamos, ¿no? Y ahí es donde interviene otro de nuestros grandes pilares, que es la simulación, la que somos especialmente expertos, y conseguimos recrear muchas situaciones, no solo relacionadas con One Health, con muchísimas otras, por supuesto, especialidades y metodologías, ¿no? Pero somos capaces de recrear las situaciones que nosotros queramos o hacia donde queramos enfocarnos para que intervengan de esta manera todas las áreas que creamos que tienen sentido, ¿no? Creo que también el ejercicio de optimización de herramientas, cuando incluyen en estas herramientas incluso a los expertos, ¿no? Como puede ser, ya no solo es un laboratorio, sino el que tengas al final los grandes especialistas, tengas cerca, por ejemplo, un biotecnólogo en ese laboratorio, nos va a aportar muchísimo y va a hacer que nuestros estudiantes, cuando están ahí, vean además cuáles son los roles de referencia, ¿no? Estas actividades, además de detectar a los grandes expertos, también nos permiten que nosotros trabajemos toda la parte de la distinción de los roles profesionales y que evitemos también el intrusismo, ¿no? Porque creo que pues quizás es un poco impopular lo que voy a decir, pero estamos hablando de One Health, pero el sector de los sanitarios lleva toda la vida peleando también sus competencias, ¿no? Y poniendo grandes líneas rojas, porque muchas veces tenemos miedo a perder según qué competencias, ¿no? de infinidad de aspectos, ¿no? Creo que el One Health lo que nos tiene que hacer es dejar de tener ese miedo y hacernos ser más generosos y enseñar lo que nosotros sabemos y podemos apartar a otra disciplina, esperando recibir lo mismo, ¿no? Y esto es lo que tenemos que enseñar a nuestros estudiantes, es lo más importante para nosotros. Más allá de todo esto, en el día a día, la verdad es que es maravilloso ver cómo se relacionan también estudiantes y profesores, ¿no? La manera de articularlo a nivel institucional también ha sido la creación de un instituto One Health de investigación, porque además de todo lo que ya he contado y la visión que tenemos, creímos que el One Health no se acababa en salud, no se acababa en la Facultad de Salud, sino que había mucho más One Health en otras facultades, ¿no? Y el ejemplo, después uno de los investigadores que habéis invitado os lo podrá contar, porque él, que además de trabajar en conservación y como veterinario, ¿no? Y con una visión casi de ambientólogo, diría yo, él está trabajando ahora mismo con arquitectos de la facultad de STEAM, ¿no? Hemos visto que podemos tener sinergias incluso en las facultades sociales. Estamos preparando para el año que viene la asignatura de deontología y bioética y vamos a ir a sus instalaciones, a su sala de vistas simulada con estudiantes que van a hacer de jueces fiscales y que nos van a ayudar a entender cómo un veterinario debe trabajar cuando está peritando o defendiendo simplemente un peritaje que ha hecho, ¿no? El One Health va mucho más allá. Creo que es una propuesta de darnos la mano, de trabajar juntos y de ver que casi cualquier actividad en torno a la salud se puede desarrollar en muchísimas especialidades, por supuesto en la Facultad de Ciencias Biomédicas y la Salud, pero con unos tentáculos que van a muchos otros sitios, ¿no? Y esa es nuestra apuesta fundamentalmente. Muy bien, pues muchas gracias, Natividad. Y incluso yo me quedo con tres cosas que dijiste. La primera es una propuesta One Health de darnos la mano, porque al final del día es una actividad multidisciplinaria. Las otras dos es la organización dentro de la universidad, la forma de trabajar juntos a la que están apostando la Universidad Europea, que eso se me hace de primer nivel, y cómo
estás planteando que todos tus homólogos, en donde estés, actividad que lleves, tienen que estar a tu lado para tener esa visión de 360 que dijiste. Y la otra es las herramientas y pilares de enseñanza, específicamente, otra vez, multidisciplinarios a través de la experiencia y la simulación. Entonces, muchas gracias, Natividad. Y bueno, siguiendo dentro de la misma línea, con el ámbito de las mascotas y la investigación, la estrecha relación que tienen otra vez esas mascotas en el medio ambiente, las familias, pero en un centro urbano, donde realmente son esas mascotas o animales de compañía los que ya son parte de una familia, ¿no? Y cómo impactan a nuestra propia salud, a su propia salud, esas interacciones. Entonces, si me lo permites, Fernando, ¿cómo se trabaja a tu nivel y al nivel de la Universidad Europea esas interacciones dentro de la familia y de las zonas urbanas o en un entorno urbanístico? Muchas gracias por la pregunta y por la invitación. Sí, yo antes de responder esta pregunta, aunque haciendo spoiler, diría que de manera integral, y ahora explicaré el porqué, me gustaría también indicar, como representante en esta mesa redonda del medio ambiente, me gustaría indicar que la interacción entre animales domésticos y medio silvestre es una interacción que se conoce desde hace tiempo. Es decir, por ejemplo, se sabe que en el Serengeti hubo una mortalidad de leones muy grave por moquillo canino transmitido por perros de los Masái. Es decir, en entornos periurbanos ya sabemos actualmente que nuestras mascotas, sobre todo si no están controladas sanitariamente, pueden suponer un riesgo para la salud para las poblaciones silvestres de animales tan, digamos, carismáticos como puede ser pues, la fauna africana, por ejemplo. Yendo más cerca, en España, por ejemplo, nosotros hemos visto que en los pueblos, en los alrededores de los pueblos, los carnívoros que hemos analizado tienen las nuevas cepas de parvovirus canino, el tipo 2C, por ejemplo. Y siempre está relacionado estadística y geográficamente con esa presencia, ¿no? con la presencia de granjas, de explotaciones, porque los perros están más sueltos y están, digamos, menos controlados, ¿no? Entonces, antes de responderte a la pregunta del entorno urbano, sí que me gustaría indicar eso, que nuestra mentalidad siempre es un poco de que el medio ambiente es el malo. Cuando viene la gripe aviar, pues encerramos los patos de los parques y jardines. Cuando viene cualquier brote que pueda afectarnos, siempre pensamos que viene del medio ambiente, pero a veces no hacemos la reflexión de que nosotros también influimos en el medio ambiente y nuestras mascotas también lo hacen. Entonces, dicho lo cual, sí que hay que mencionar, por ejemplo, que los animales, y que hay varios estudios hechos, los perros y gatos, por ejemplo, de entornos ya más urbanizados, que también hay carnívoros silvestres y pueden transmitir enfermedades a los carnívoros silvestres. También sabemos que pueden transmitir, por ejemplo, parásitos, ¿no? Hay muchos de los parásitos son zoonóticos y si no están controlados, pues pueden suponer un problema, ¿no? El tema de los parques y jardines y de los entornos urbanos es un tema, digamos, con muchas aristas porque incluye no solo la tenencia de mascotas que van a salir libremente por estas ciudades, sobre todo en determinadas zonas de los parques y jardines, sino que sabemos que ahora mismo más del 60% de la población, en los próximos 20 años, más del 60% de la población mundial va a vivir en las ciudades. Por lo tanto, tener los medios ambientes naturalizados de nuestras ciudades es importantísimo. Entonces, esto hay que valorarlo desde un punto de vista muy integral. Quiero decir, creo que como conclusión uno de mi participación en este coloquio es que a los animales hay que tenerlos bien vacunados, con unas buenas pautas de vacunación para proteger el medio ambiente. O sea, es fundamental. Es fundamental tenerlos bien desparasitados y además desparasitados, diría yo, de una manera personalizada. Es decir, está habiendo un problema muy grande también
que es el uso de antiparasitarios excesivo, puede generar también problemas tanto de resistencias en parásitos como también de afectación a las comunidades parasitarias de vida libre, que hay nematodos de vida libre que tienen una función ecosistémica importantísima y a la que se está afectando. Y por último, me gustaría mencionar también el uso inadecuado y a veces excesivo de los antimicrobianos. Afortunadamente es un problema que en España cada vez se está controlando muchísimo más. La Agencia Española del Medicamento está poniendo un esfuerzo fundamental, tanto en ganadería como animales de compañía, como en medicina humana. Y todavía no sabemos cuál es el impacto real de las mascotas en el tratamiento antimicrobiano, o sea, en la presentación de resistencias antimicrobianas, pero lo que sí sabemos es que los estudios que hemos hecho en los entornos urbanos generalmente siempre suele haber muchas más resistencias en muestras ambientales, tanto de agua, de tierra, de aire, como de fauna silvestre. Pueden presentar más resistencias que aquellas especies y aquellos medios, aquellas muestras que pertenecen a zonas mucho más pristinas. Entonces, sabemos que todos tenemos un impacto. Quizás, como segunda conclusión, habría que pensar en analizarlo como un todo, es decir, las mascotas pueden ser, por un lado, y no me voy a poner, no voy a adelantar información, pero pueden ser un indicador de lo que está ocurriendo en esa casa. Es decir, no siempre es la víctima, no siempre es el vector de la enfermedad, que siempre estamos pensando que la mascota puede transmitir al ser humano, sino que a veces también puede enfermar. Por ejemplo, hay casos de perros con tuberculosis humana, que lo han cogido de la familia, es decir, cuando llega, y muchas veces es en la consulta veterinaria donde se ve la primera vez, ves que el animal tiene tuberculosis, entonces pides que analicen a su familia porque alguien tiene que tener tuberculosis. Entonces, puede ser, los perros son un eje los perros y los gatos principalmente, y el resto de las mascotas también, pero como tienen una vida al aire libre, perros y gatos, digamos que tienen un valor muy importante como centinelas, como transmisores y como receptores de enfermedad. Para mí eso sí que sería el entorno One Health, es decir, ver a una misma especie tanto centinela, con ese efecto que se denomina spillover, efecto de derrame, es decir, cuando hay mucha enfermedad en la casa, al final el animal acaba dando positivo, ¿vale? También como portador de enfermedades, es decir, a nuestros perros los vacunamos de la rabia, los desparasitamos. Tenemos que tener a nuestros perros muy sanos, pero también como indicadores de la calidad del medio ambiente en el que viven. Yo creo que ese enfoque debería siempre ir implementado. Es decir, si nosotros queremos tener, y la mayor parte de la gente que nos pueda estar escuchando y tiene mascota, seguro que les gusta conservar su medio ambiente, tienen que saber que tener un animal desparasitado, bien atendido por un veterinario y con una pauta de vacunación correcta, digamos que es un beneficio también colateral muy importante para el medio ambiente. Muy bien, pues muchas gracias, Fernando. Y concluyendo un poco tus comentarios, si me lo permites también, me quedo con algunas cosas de la misma manera. Uno, que hay que afrontar esto de una manera integral. Dos, el contexto que nos tienen los animales domésticos y silvestres y su interrelación también con el medio ambiente. Cómo nosotros tenemos en este núcleo familiar que tener a nuestros animales bien vacunados y desparasitados de una manera discreta para poder no crear esas resistencias que puede ser que estén sucediendo. Y por otro lado, también ser conscientes que no es nada más el animal el que puede llegar a transferir esas enfermedades, sino el núcleo familiar y las personas que viven ahí, que puede llegar a transmitir esas enfermedades a los animales, y la importancia de una visión holística como prevención y cuidado de nuestro mismo medio ambiente, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Ahora pasando contigo, Ana, si me lo permites también. Desde el punto de vista de salud humana, y te voy a hacer dos preguntas. Uno, a tu juicio,
¿Cuáles son esos beneficios y también esos retos que tenemos en la convivencia con los animales? ¿Cómo impacta esa convivencia, por ejemplo, desde el punto de vista de salud humana, con aquellos pacientes crónicos, así como inmunodeprimidos? Eso por un lado. Y por otro lado, me gustaría que nos comentases un poco qué tan preparadas están las instituciones hospitalarias para recibir esas enfermedades que están relacionadas o transmitidas por mascotas o viceversa, como hablábamos antes, desde el ser humano. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la pregunta. Respecto a la primera pregunta, no es infrecuente que yo soy pediatra, que nuestras familias con niños inmunodeprimidos, trasplantados, con enfermedades crónicas nos pregunten, ¿puedo tener una mascota? Y en este punto los médicos tenemos que hacer exactamente la pregunta que tú has hecho. ¿Cuáles son los beneficios y cuáles son los riesgos que tengo que asumir? Tengo que hacer un balance riesgo-beneficio. Y desgraciadamente en la literatura existen pocos estudios o pocas evidencias sólidas y los profesionales estamos dando muchas veces recomendaciones basadas en experiencias, en percepciones y no en evidencias, ¿no? Respecto a los beneficios, existen publicaciones que sí que demuestran clarísimos beneficios del contacto de los animales con los humanos, en especial con los niños, ¿no? En niños sanos hay datos y estudios que demuestran que los niños que tienen animales, preferentemente perros, pero también algún dato con gatos, hacen más ejercicio físico, tienen mejor relación con sus pares, mejores actividades prosociales, sociabilización. O sea que sí que hay datos demostrados en niños sanos. En cuanto a niños enfermos, muchísimos datos hay, sobre todo con niños con enfermedades neurológicas, principalmente niños autistas, niños con parálisis cerebral, pero también adolescentes con alteraciones del comportamiento, trastornos de alimento como anorexia, niños adolescentes con trastorno de déficit de atención, en los que las terapias con animales y el contacto con mascotas demuestran beneficios, o sea que el beneficio sí que está. Y aunque yo soy pediatra, también hay muchos datos en ancianos, ¿no? La presencia de una mascota en el domicilio de un anciano favorece su salida a la calle, su ejercicio, su sociabilización con otros dueños, con animales, su disminución de soledad y calidad de vida. Entonces, hay claros beneficios. Pero cuando hablamos de niños con enfermedades crónicas, sobre todo con inmunodeprimidos, cáncer, trasplante, el riesgo de las zoonosis, sobre todo está mucho en las mentes de las familias, ¿no? Los médicos les alertamos de que no se pueden coger ninguna infección. Y entonces, por supuesto que sí que hay riesgos, ¿no? Riesgos zoonóticos. El problema de esos riesgos zoonóticos es que muchas veces los profesionales médicos, probablemente porque, y me ha gustado mucho la intervención de Natividad, en el sentido de que venimos de una cultura muy antropocéntrica en la Facultad de Medicina y se nos ha enseñado poco sobre zoonosis. Tenemos en nuestra mente las zoonosis, digamos, clásicas, ¿no? La rabia, la brucela, pero no entendemos que hay muchas o muchísimas infecciones, o casi diría la mayoría, pero vamos, muchísimas infecciones gastrointestinales que tratamos y otro tipo de infecciones que pueden ser, que igual no son exclusivamente zoonóticas, como por ejemplo el Campylobacter o la Salmonella, que por supuesto pueden ser transmitidas por alimentos, pero que sí que hay una clarísima descripción de casos de zoonosis. O el caso de la giardia, ¿no? Nosotros, los inmunodeprimidos, tenemos muchísimo problema con las giardiasis recurrentes y muy pocas veces los médicos preguntamos si hay un animal en la familia cuando hay una giardia recurrente en un inmunodeprimido, ¿vale? Por otra parte, también me ha gustado también mucho la intervención de Fernando, porque los médicos tenemos muchísimo problema en nuestro sistema sanitario público con el tema de las resistencias, ¿no? Con el tema de las resistencias y las colonizaciones multiresistentes. El aumento de infecciones nosocomiales multiresistentes, desgraciadamente, aunque en los últimos años se ha cambiado mucho la cultura y ya estamos controlando, pero es un problema muy serio, o sea, muy serio, con una elevada morbimortalidad y pacientes que después de un trasplante se acaban muriendo por una sepsis por una bacteria multiresistente. Pero nosotros estamos poniendo mucho el enfoque en el humano y estamos haciendo muchos estudios de cribado de la comunidad. Pero cuando hablamos de la comunidad, los médicos solo hablamos de humanos. O sea, hablamos de bacterias nosocomiales, bacterias transmitidas desde la comunidad. Pero hay muchísimos estudios que demuestran que esa transmisión es bidireccional. Por ejemplo, por poner un caso práctico, nosotros tuvimos una niña con una inmunodeficiencia que tenía infecciones recurrentes por Staphylococcus aureus multiresistente. Y éramos incapaces de erradicar la bacteria a pesar de hacer descolonización a toda la familia.
todo el rato, pero volvía a infectarse. Hasta que preguntamos, y esta familia vivía en un piso de 60 metros con 2 gatos, un perro y un conejo. Entonces, aunque la Staphylococcus aureus meticilin resistente no es un colonizador habitual de la flora animal, sí que hay estudios que demuestran que en un contexto de alta carga bacteriana y en un contexto de convivencia estrecha, la transmisión es recíproca, ¿vale? O al igual que pasa, pero a la inversa, con el Staphylococcus pseudointermedius, que coloniza a los perros, y hemos tenido bacteriemias de catéter en niños con un catéter que tienen un perro, y transmitido desde el perro. Por lo tanto, la visión de este contacto es importante. Entonces, para establecer riesgos-beneficios, tenemos que tener datos y evidencia. Y eso me hace pasar a la segunda pregunta. Si están las instituciones sanitarias y los hospitales preparados, yo creo que desgraciadamente no, porque nos ha faltado cultura y educación en el concepto One Health a los médicos, por lo menos, desde mi punto de vista. Y eso lo demuestra un poco la situación en la que estamos. Nosotros hemos comentado antes de entrar en este foro, que nosotros hicimos una encuesta a todos los centros trasplantadores de Europa, 28 centros trasplantadores, centros potentes, con más de 100 niños trasplantados en cada centro, sobre zoonosis y sobre qué sabían los médicos. Y desgraciadamente vimos que los médicos no identificaban patógenos zoonóticos como tales. Hicimos una lista de patógenos zoonóticos y la mayoría no identificaba como zoonosis patógenos como, pues yo qué sé, Giardia, Campylobacter, Toxocara, o sea, algunos patógenos que claro, a los veterinarios los identifican claramente, ¿no? Entonces, el problema que tenemos es precisamente un problema One Health, que es que los pacientes, también hicimos una encuesta a pacientes, los pacientes creen que hacen las cosas bien porque creen que hacen lo que sus médicos les dicen, ¿vale? Los pacientes cumplen a rajatabla, en la encuesta que hicimos también a pacientes, las indicaciones que les dan los médicos dan indicaciones totalmente basadas en su experiencia personal y no en formación. De hecho, los profesionales que tenían mascotas recomiendan tener mascotas a los pacientes trasplantados y los médicos que en alguna ocasión han tratado una zoonosis contraindican tener mascotas. Y los pacientes hacen exactamente lo que dicen los médicos. Otra cosa que preguntamos a los pacientes es cuántas veces llevan al veterinario y si le decían a su veterinario que estaban trasplantados, y no lo hacían. Y la última parte de la visión fue hacer una encuesta a los veterinarios. Entonces, cuando preguntamos a los veterinarios, lógicamente, todas las recomendaciones que un paciente trasplantado debe tener respecto al cuidado de mascotas las saben dar perfectamente. Más de 500 veterinarios trasplantados, más de 500 veterinarios que trabajan con pequeñas mascotas de nuestro país respondieron bien, pero dijeron que ellos no preguntan activamente a sus pacientes si están inmunodeprimidos. Y entonces tenemos una situación en la que el paciente lo hace mal porque pregunta a un médico que no sabe y no lleva a la mascota a un veterinario que sabe perfectamente lo que tiene que hacer el paciente. Y eso es la visión y la foto que da la respuesta a si nuestras instituciones están preparadas en el concepto One Health. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Ana. Como conclusión también para las personas que tal vez se están uniendo por ahora, me quedo con expectativas versus evidencias, ¿no? Eso realmente es la respuesta a las dos preguntas. Uno, los grandes retos que vivimos, como también tenemos evidencias de aquellas personas, tanto niños, personas inmunodeprimidas, de cómo ayudan las mascotas en su desarrollo, tanto psicológico, fisiológico y demás, que está claro porque tenemos evidencia. Pero por otro lado, cómo necesitamos tener mucho más enfoque y trabajar en esa visión holística, y cómo tu respuesta fue un no, todavía no estamos preparados, después de haber hecho encuestas tanto a médicos, a pacientes inmunodeprimidos y veterinarios. Tenemos que hacer un trabajo mucho más grande dentro de ese enfoque One Health o de una única salud. Bueno, vamos a pasar a la siguiente parte, si me lo permiten, de este foro. Y vamos a tener algunas preguntas y respuestas, o a la sección de preguntas y respuestas. Ya tenemos algunas preguntas de algunas personas que están en el streaming. Y, por ejemplo, el primero. Voy a ir contigo, Natividad.
El modelo One Health del campus de la Universidad Europea es pionero en el mundo. ¿En qué otros países existe? Bueno, la verdad es que como tal, que esté estructurado en una facultad de ciencias de la salud y articulado como lo tenemos nosotros, yo no lo conozco. No significa que no exista, vaya por delante. Queda hasta donde llegue mi ignorancia, ¿no? Yo no lo conozco organizado como tal. Sí que creo que hay un gran esfuerzo a nivel global para intentar hacer propuestas, si no similares, en esta línea, ¿no? Es cierto que nosotros cumplimos con una serie de características que a veces es difícil que se den en otros campus, ¿no? Porque nosotros, dentro de que somos una facultad bastante grande, estamos juntos. Tenemos un campus en el que estamos todos juntos, ¿no? Esto nos exige también, pues bueno, un esfuerzo en la convivencia, en los recursos, en la organización, en la logística, ¿no? Que saben hacer muy bien los departamentos que se ocupan de ello, pero sí que nos permite esta convivencia. En universidades, esto pasa mucho en universidades públicas, ¿no? Donde los campus están muy separados, es que es más complicado. Al final es mucho más sencillo cuando tu homólogo de psicología o de biotecnología o de medicina se sienta 2 puertas más para allá, ¿no? Que exista esta convivencia y que se resuelvan este tipo de dudas, ¿no? Que si tenemos ya que coger un vehículo y desplazarnos, ¿no? Entonces creo que hay algunas limitaciones que es complicado para que se dé exactamente igual. Yo desde luego como tal no lo conozco, pero sí que creo que hay muchos esfuerzos ahora mismo por la comunidad en general para intentar generar esta convivencia y se ha visto muy claro, ¿no? Con las intervenciones. Me ha encantado la de los dos. Ana, especialmente me ha gustado muchísimo cómo has dado una visión de esto. Creo que nos hacen falta este tipo de campus, ¿no? Para hablar más, para poder hablar. Y bueno, y otra que viene directamente ligada a eso. ¿Crees que el enfoque de One Health beneficia el posicionamiento de los veterinarios ante la sociedad? Sí. Sí, y yo creo que además es una cosa que yo como autocrítica, como veterinaria, soy una convencida de que la veterinaria es una disciplina maravillosa, ya no solo por los veterinarios, sino para la sociedad en general. Creo que también hay una parte que tenemos que hacer de autocrítica de que tenemos que ser capaces de contar mejor lo que hacemos. Y creo que el One Health nos permite un espacio donde podemos contarlo en relación a cómo aportamos a otras áreas que quizá han estado posicionadas de una manera más privilegiada, y me explico, ¿no? Con respecto a la sociedad. O sea, todos tenemos una absoluta devoción por lo que dicen los médicos, y ahí ha estado en la presentación de Ana, ¿no? Como ha explicado, que los pacientes hacen a pies juntillas lo que dice el médico. Esa credibilidad está ahí, ¿no? Yo, de hecho, he podido ver durante la pandemia algunos foros en los que se han incorporado veterinarios y se ha incluso como ridiculizado, ¿no? Pero ¿por qué un veterinario, no? O sea, que hablen los médicos, que son los que saben. Nosotros, en una simulación que hacemos muy bonita en el centro, en este entorno, que simulamos que ha habido un brote en la universidad, lo hacemos desde veterinaria, pero lo hacemos con personas, porque los veterinarios también somos garantes de la salud alimentaria, ¿no? Y generamos un poquito esta disciplina y trabajamos mucho también el intrusismo profesional con el área de enfermería, el área de medicina, trabajamos mucho esto, y es muy curioso porque fomentamos, una de las cosas importantes que les enseñamos a los estudiantes es que se deberían presentar y decir qué son y en calidad de qué van. Si van como veterinarios de la unidad de vigilancia epidemiológica, ¿no? Así deberían hacerlo. Y se les suele olvidar por los nervios cuando van a recoger esos datos. Y nosotros le pedimos a los actores con los que trabajamos en simulación para hacer todo este role-playing que se enfaden cuando descubran que son veterinarios, ¿no? Que digan, es que yo esperaba, pero usted me ve con cara a mí de animal, ¿no? Esto es importantísimo. Poder explicar a otros profesionales del área de salud lo que nosotros hacemos para que ellos nos defiendan o defiendan también lo que nosotros podemos aportar, claro, creo que es el gran éxito, ¿no? Igual que nosotros defendemos la labor del médico cuando lo creemos conveniente. Entonces, lo principal es que esos profesionales sepan lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, creo que la veterinaria aporta muchísimo a la sociedad, ahí lo ha defendido mejor Ana que yo incluso, pero creo que lo que tenemos que hacer es aprovechar este espacio One Health para ser capaces de comunicar lo que nosotros sabemos hacer, que va mucho más allá de lo que piensa la inmensa mayoría de la sociedad, ¿no? Que el único contacto que tiene con el veterinario es ese momento en el que acude con su mascota a veces a la consulta, ¿no? Es muy interesante lo que cada uno ha comentado, como el común denominador al final es trabajar juntos. Total. Hiciste un comentario que es
tan importante que todas las diferentes áreas y centros en la Universidad Europea están juntos, pero también cómo hay que trabajar juntos con el área de cuidado humano, de cuidado animal y demás. Las preguntas están cayendo como loco. Ella me ha pasado 3 papelitos. Ahí van más. Si me lo permites, Ana, Sí. voy contigo. ¿Existen protocolos para los perros de intervención en diferentes, en los hospitales, o no existen esos protocolos? Vamos a ver, supongo que se refiere a los animales que entran como terapia animal, ¿no? O sea, exactamente, vale. Pues mira, en principio, yo trabajo en el Hospital Universitario La Paz y en el Hospital Universitario La Paz, a día de hoy, no tenemos terapia animal. ¿Vale? Yo sé que el jefe de servicio del Departamento de Hemato-Oncología Pediátrica lo ha estado luchando, pero ha costado, y ahora estamos en ello, desde la unidad de preventiva del hospital. ¿Vale? Yo creo que hay mucho desconocimiento y hay poca base. Sé que en el Hospital 12 de Octubre, en pediatría sí que tienen. Y yo he hablado, o sea, que yo lo que cuento es por lo que he hablado, porque nosotros en nuestro hospital no tenemos. He hablado con personas que llevan el tema de la terapia animal y para mí, o sea, el problema el problema no, al revés. La terapia animal tiene muchos beneficios y yo creo que los animales que están entrando en los hospitales están muy bien... tienen un protocolo de cuidado y desparasitación, o sea, de seguridad, me refiero, para los pacientes. O sea, en ese sentido, hasta lo que yo sé, que me he intentado integrar porque es un tema que me interesa, pero no porque tenga experiencia desde mi propio hospital. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, el enfoque al revés, como hemos comentado, del riesgo que les lleva a los animales el entrar en los hospitales desde el punto de vista de la colonización, yo creo que eso está muy poco estudiado, ¿vale? Me refiero al riesgo de la transmisión de bacterias multiresistentes y de las colonizaciones inversas. Nosotros tenemos muchísimo problema en los hospitales, como he comentado, con las colonizaciones multiresistentes, tanto desde el punto de vista de gram positivos del aureus, de las enterobacterias multiresistentes, o también brotes de Clostridium difficile. Y todos esos tipos de patógenos están descritos en animales. Y yo creo que no hay tanto control de la transmisión a la comunidad por la entrada de los animales. Igual que sí que hay estudios que demuestran que la colonización de pacientes favorece la colonización de personal sanitario. O sea, nosotros cuando tenemos, por ejemplo, un niño que ingresa por un aureus meticilin resistente de la comunidad, si no es de la comunidad y tiene un perfil nosocomial, muchas veces preguntamos si la madre es enfermera o el padre es médico. Y puede pasar lo mismo con los animales que entran en los hospitales. Es decir, hay protocolos de seguridad de esos animales para que no sean un riesgo para los pacientes, pero no hay tantos estudios sobre la transmisión de bacterias multiresistentes a la comunidad por entrada de animales a los hospitales. Qué interesante. Seguramente esto también va a ir a más. Y, por ejemplo, ahora que estabas hablando, hoy para mí va a ser un día One Health, porque en la tarde voy a una terapia asistida con animales, con una organización no gubernamental, que no puedo decir el nombre ahora, pero es muy interesante. Entonces, estoy seguro que en algún momento existirán esos protocolos y va a ir a más, porque poco a poco esto está mejorando. Pero, Fernando, ahora voy contigo. Tengo varias preguntas para todos, ¿eh? O sea que yo nada más estoy tratando de dividir y conquistar, pero van otras 2 después. Si tan importante, hablaste sobre la importancia de la vacunación y la desparasitación. Si es tan importante eso, ¿por qué no existe una comunicación de las instituciones a nivel social? ¿O cómo deberíamos de mejorar esas comunicaciones? Yo creo que sí que existe en parte, digamos, una comunicación. Por ejemplo, el Colegio de Veterinarios sí informa de las campañas. Tenemos una campaña de vacunación de la rabia que la llevan muy bien. Yo creo que sí que hay información. El tema es que vivimos en la era de la información y podríamos ponerle un des delante. Entonces, el problema es que quizás la opinión pública tampoco está preparada para, y quizás lo que voy a decir es un poco polémico, pero para saber filtrar qué información hay. O sea, es decir, hay gente que piensa que las vacunas son malas, te metes en temas de debate sobre terraplanismo, cuando ni siquiera en la Edad Media se consideraba la Tierra plana. O sea, es decir, hay demasiada contrainformación y ese es el problema. Y yo creo que eso es lo que está lastrando. De todas maneras, yo creo que yo no trabajo en ese tema,
pero creo que el porcentaje de animales vacunados en España es alto en general. Quizás vosotros manejáis mejor el tema, casi te debería devolver la pregunta, pero en un principio yo creo que sí que se está haciendo esa campaña. Es verdad que falta quizás una... bueno, pues tenemos en la colegiatura veterinaria también el organismo internacional. Quizás falte más, a lo mejor a nivel gubernamental, este tipo. Y luego hay otro tipo de comunicación que considero que es especialmente importante, que es la del veterinario clínico. El veterinario clínico, creo que en general, y yo voy a ser un poquito defensor de mi profesión, yo creo que en general comunica bien este tipo de temas, es decir, los temas de desparasitación, de vacunación. Entonces yo no creo que sea un problema tanto de información, sino más de contrainformación. Esa es mi perspectiva. Estoy de acuerdo 100% contigo, Fernando. Incluso también los canales de comunicación. También. Que hay que tenerlos controlados. Ahora que me dijiste, te voy a devolver la pregunta. Bueno, pues ese es parte de nuestros retos, ¿no? Cómo controlar esa información, que no sea desinformación ni misinformación, sino también, por ejemplo, poder ser consistentes en el mensaje, a dónde está llegando, cuáles son los canales que estamos utilizando, y con una exponencialización de la era digital, que cada vez va a ir a más. Entonces, esto pone otro reto y oportunidad a los canales de comunicación. Ana, si me permites regresar contigo, otra pregunta que me acaba de llegar es, ¿existe una coordinación real, hospital veterinario, para el tratamiento de zoonosis? ¿Y cómo se articula? Pues no se articula, que yo sepa, porque no existe. Vamos a ver. Que yo sepa, por lo menos hasta donde sé, y trabajo en el centro o sea, de hecho, La Paz es el centro que coordina la Red Europea de Trasplante Pediátrico. O sea que no, desde el punto de vista real no existe, ¿de acuerdo? Que yo sepa, a lo mejor alguien me puede enmendar la plana. Sí que es verdad que yo personalmente, cuando nosotros hemos diagnosticado algún caso, sí que hablamos con la familia, intentamos muchas veces contactar con los veterinarios, pero yo creo que la mayor parte de los compañeros no lo hacen. Por otra parte, esto también viene de una cuestión, y es que no todos los hospitales, o muchos hospitales, no tienen un servicio de infectología. La infectología como tal no existe como especialidad médica a día de hoy en España. En otros países sí. Entonces, por ejemplo, en el caso de La Paz, sí que nosotros tenemos un servicio de infecciosas, y a lo mejor desde el punto de vista de La Paz sí que hay más contacto, pero la mayor parte de los hospitales en España no tienen un servicio de infectología como tal. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, hay una unidad en el caso de, pero ya hablamos no tanto de zoonosis en el sentido de zoonosis de mascotas, sino de fauna silvestre, o de, pues eso, por ejemplo, la unidad de alto aislamiento de La Paz lleva los casos de Crimea-Congo, otro tipo de enfermedades, ¿no? Pero en el caso de mascotas y humanos, que yo sepa, no hay una interacción con los veterinarios establecida en el sistema público. Que yo sepa. Pues a lo mejor ahora empiezan a llegar comentarios, pero que yo sepa no existe. Pues una vez más, la importancia de la comunicación, o de por lo menos, si no existe, de las propuestas que tenemos ante eso, ¿no? Así que existe lo que te he dicho, pues eso, por ejemplo, Crimea-Congo o enfermedades de ese tipo, ¿no? Pero en cuanto a fauna silvestre pero no en cuanto a zoonosis transmitidas por mascotas. Efectivamente, es importante tanto el fondo como la forma de que exista, ¿no? Bueno, y otra, ya sea para Natividad o Fernando, y ustedes deciden, es como propietarios o propietaria de perros y gatos, ¿qué zoonosis debe de preocuparme a mí y cómo prevenirlas? ¿Quién quiere tomar la respuesta? Bien, pues aquí voy a meter, si me permites, Nati, voy a meter un poquito el tema de la epidemiología. Lo primero que tendríamos que calcular es ver qué enfermedades poseen un riesgo. Y el riesgo no es una palabra libre que puedas usarla, sino que es el conjunto de unas operaciones o de un cálculo algorítmico, de tal manera que nosotros podemos valorar la probabilidad de exposición versus la consecuencia de la exposición, ¿no?
A día de hoy, yo creo que existe poca información sobre el riesgo real, y es una de las cosas que siempre hemos hablado, sobre el riesgo real de zoonosis. Lo que sí se sabe es, a día de hoy, por ejemplo, en España hay... la rabia, gracias a los programas de vacunación, está controlada, pero sería una enfermedad que a nivel mundial es muy importante desde el punto de vista de los perros, es decir, que puedan transmitir. También en perros y gatos tenemos varias parasitosis que son muy importantes, por lo tanto hay que tener a los animales controlados y desparasitados. O sea, primero hay que vigilar que tengan parásitos o no y luego desparasitar, que es una de las cosas que se nos olvida muchas veces. Y esas quizás serían las principales enfermedades. Luego hay casos particulares, pues, por ejemplo, Brucella canis u otras enfermedades que puedan transmitir, pero ya son más puntuales y que podríamos empezar a verlas en la mascota primero. Entonces, bueno, a priori, salvo que quieras puntualizar algo, serían para mí las más importantes desde el punto de vista. Yo aquí a lo mejor voy a pecar de ser muy políticamente correcta, pero yo creo que aquí hay que consultar a su veterinario. Es decir, y a poder ser, si además es un caso particular en los que haya alguien de la familia que tenga una especial situación como las que se han comentado, por supuesto, además, con su médico. Creo que es muy importante analizar el caso, o sea, porque estamos hablando de una familia que no viaja, una familia que hay una persona que viaja a dónde y con qué frecuencia. Estamos hablando de que es una familia donde su entorno es ganadero, porque a lo mejor que mi perro tenga, ya no hablo solamente de zoonosis, sino enfermedades que puedan impactar en la comunidad, que yo creo que es una de las cosas que más me ha gustado de hoy, ¿no? Y diseñar o entender qué entendemos por comunidad, que es dónde estamos y quiénes estamos implicados, ¿no? A lo mejor puede parecer poco importante que mi perro tenga neospora si yo soy una persona que vivo en la ciudad, pero si soy ganadera me va a suponer un problema económico tan grande porque me va a arruinar, porque va a hacer que mis vacas no puedan quedar gestantes y a lo mejor yo luego no voy a poder llevar a mi perro al veterinario para esa campaña de desparasitación porque reduce mi poder adquisitivo y sí que voy a tener un problema incluso de sarna en mis hijos. Quiero decir que al final creo que todo es muy complejo y creo que hay que analizar la familia, la comunidad en concreto, y esto lo tiene que hacer consultando a su veterinario para poder priorizar y que entienda muy bien la situación. Por suerte o aparentemente, que yo he tenido la oportunidad reciente de hablar con un infectólogo que me ha parecido maravilloso, creo que cuando se juntan un infectólogo de humana y un veterinario pueden salir muchas cosas y creo que hay muchas más cosas o se sospecha de que hay muchas cosas que entendemos como enfermedades incluso autoinmunes que no está tan claro que no se desencadenen porque no hayan tenido un contacto con según qué patógenos que a lo mejor incluso ni conocemos, ¿no? O sea que hay que estudiarlo mucho más allá, pero creo que más allá de todo eso es importantísimo entender de qué comunidad estamos hablando, porque si no, aparentemente no hay tantas zoonosis en nuestras mascotas que nos puedan afectar, pero es que hoy hemos visto que sí, que todo depende de esa comunidad, ¿no? Y de las necesidades y circunstancias. Entonces creo que aquí es muy difícil dar una receta y decir a lo mejor lo que puede estar buscando la persona que ha hecho la pregunta, ¿no? De estate tranquilo, casi seguro que no te va a pasar nada, que a lo mejor sí, o ¿cuál es su comunidad? ¿Cuál es su contexto? ¿Por qué esa preocupación? ¿No? Y yo quería decir dos cosas. Bueno, completar un poquito lo que has dicho tú. Exactamente, lo has dicho perfecto, lo de la comunidad, porque no es lo mismo, tengo un toxoplasma y hay una embarazada en mi casa, o tengo otro problema y no hay nadie. Entonces, no es desde el punto de vista zoonótico es que es nada que ver, ¿no? O tengo una estrongiloidiasis y resulta que hay un trasplantado multivisceral en mi casa. Eso es un riesgo horroroso para un multivisceral. Coges una estrongiloidiasis. Entonces, por supuesto, no es el riesgo, sino con quién vive y dónde vive y qué hace, ¿no? Y yo, lo siguiente es, también me ha encantado lo que has dicho tú, Fernando, del riesgo, porque es que el riesgo es desconocido. Yo creo que es bajo, pero es una percepción. Con los datos que voy leyendo, es bajo el riesgo zoonótico, pero no podremos diagnosticar lo que no sabemos. Y desde el momento en el que los médicos que diagnostican salmonela no preguntan si hay una mascota en domicilio, nunca sabremos cuántas salmonelas son zoonóticas. De hecho, hace poco hablé con investigadores del Instituto de Salud Carlos III, que hay un departamento que lleva zoonosis. Pero, por ejemplo, toda la parte de alimentarias no lo llevan ellos, lo llevan alimentarias. Y yo les pregunté, de los registros de enfermedad de declaración obligatoria que tenéis, por ejemplo, ¿sabéis cuántas salmonelas son en contacto con animal? No está registrado. Por lo tanto, ¿cuál es el riesgo de...? No sabemos. Si no está registrado a nivel de enfermedad de declaración obligatoria, si las salmonelas tienen que ver o no con un contacto animal, no podemos saber cuál es el riesgo.
es imposible. Claro. Es muy interesante lo que comentan los dos. Por ejemplo, mantener al veterinario, al médico en el centro de la información, uno, y que no es una talla única. Al final del día tenemos que saber caso por caso y en la comunidad se está gestando aquella enfermedad para ver si es zoonótica o no es zoonótica y la cantidad, la proliferación que hay. Muy interesante. Bueno, ¿qué les parece si pasamos a la tercera parte de esto y cada uno, voy a ir en orden inverso si no les molesta, hacemos una conclusión, más o menos como de unos 3 minutos, de cada una de las cosas que se les hacen importantes y que les gustaría dejarle como mensaje a nuestra audiencia? ¿Por qué no empezamos ahora con Ana? Bueno, yo creo que lo primero es que para dar recomendaciones a los pacientes que quieren tener animales y convivir con animales, es que deberíamos tener, como todo en medicina, un balance riesgo-beneficio, que hay pocos datos de momento, aunque los datos parece que apuntan a que, por supuesto, el beneficio pudiese ser mayor, sobre todo porque los riesgos son minimizables y son prevenibles y evitables. Y que el problema de evitar los riesgos es que vivimos un poco con los ojos tapados, el personal, un poco, sobre todo los médicos, y con poca visión One Health y poca interacción. Y que precisamente por eso es necesario no cerrarnos los ojos, intentar investigar y saber cuáles son los riesgos reales, cómo prevenirlos y trabajar en conjunto siempre con los compañeros veterinarios. Muy bien, muchas gracias, Ana. Fernando. Bueno, yo creo que los perros y los gatos como mascotas y también el resto de las mascotas tienen un papel muy importante, como has comentado, las familias. También lo tienen en el medio ambiente y en el medio ambiente urbano, digamos que puede ser una pieza importante. Yo creo que se necesita estudiar más. Yo creo que una de las consecuencias o conclusiones que podemos sacar es que falta todavía un estudio, digamos, más sistemático de qué riesgos pueden transmitir los animales domésticos en las casas y fuera de ellas, aunque sí que tenemos pinceladas de que en casa probablemente tengan comunidades microbianas parecidas y los riesgos a lo mejor se minimicen. En el medio ambiente sí pueden ser importantes, la falta de tratamientos, la falta de profilaxis es muy importante y que para mejorar este tipo de cuestiones, para poder detectar puntos calientes, se debería también incluir en estos parques y en estos jardines sistemas de vigilancia integrales que incluyan tanto a las mascotas como a la parte biótica y abiótica del medio ambiente. Es decir, que vamos a monitorizar el aire, monitorizar el suelo, el agua, las especies domésticas y las especies silvestres de una forma integral y holística, ¿no? Buscando todas las direcciones, es decir, cómo puede la fauna silvestre afectar a los animales domésticos y a los seres humanos, pero también en el sentido contrario, ¿no? Y para eso se necesitan equipos multidisciplinares y quizás no los típicos que tenemos pensados, que evidentemente médicos, veterinarios y otros sanitarios tienen que estar incluidos, pero también sociólogos, porque el uso de disfrute de los parques nos va a determinar dónde está el riesgo de transmisión, también arquitectos que puedan permitirnos diseñar parques más saludables y más sostenibles, es decir, y ambientólogos, evidentemente, y biólogos de los que necesitamos saber la ecología de estas especies y poder entender esas vías de transmisión. Entonces, digamos que estamos en pañales, que hay muchas cosas que podemos hacer y que, bueno, pues estamos en ello. Tecnología hay de sobra, ahora solo falta el interés. Efectivamente. Natividad. ¿Me dejas cerrar sobre estas conclusiones maravillosas? Bueno, yo simplemente quiero insistir en que, desde mi perspectiva, creo que tenemos un punto muy interesante para poder expresar lo que podemos aportar todos. Me gustaría que este planteamiento de One Health no sea para acercar silos, sino para que realmente nos conectemos, a que dejemos de estar cada uno en nuestra parcela, que queremos proteger, que no queremos compartir, que no queremos que nos invadan, para ser generosos y para defender lo que sabemos hacer, incluso como ha sido, me ha parecido maravilloso en este coloquio de hoy, ¿no? Que haya, pues eso, veterinarios defendiendo la labor de los ambientólogos o de los médicos, médicos defendiendo la labor de los veterinarios. Si conseguimos esto,
es cuando vamos a avanzar de verdad, no cuando acerquemos el silo de cada uno para intentar estar más juntos, pero que sigamos cada uno en nuestra parcela, ¿no? Creo que esto sería maravilloso. Para mí el One Health a nivel institucional, desde el punto en el que yo lo manejo, que es la formación, creo que tiene que ser entrelazado, no acercando silos, sino compartiendo, haciéndolo de una manera muy conjunta y además muy apoyados en la epidemiología. Creo que es una estrategia y una disciplina que debemos desarrollar conjuntamente todas estas áreas. Efectivamente, y si me permites añadir, también las empresas, ¿no? Nosotros porque estábamos hablando de los veterinarios, de los médicos, de la interacción silvestre con el medio ambiente, pero también las empresas. Y tenemos un gran impacto y cómo podemos ayudar. Entonces, un poco como conclusión, primero agradecerles a los tres, porque tomaron parte de su día a día para venir a tener ese coloquio, aumentar esos canales de comunicación de los que hablábamos, ahora en un ambiente más tecnológico. Y me quedo también con algunas cosas. Una es, de mi conclusión, es no vivir en silos. ¿Cómo podemos aprender todos los días a trabajar juntos? Que necesitamos estudios sistemáticos, evidencias, más que experiencias en ciertos casos, sistemas de vigilancia integral, un enfoque también de prevención, de profilaxis y cómo nosotros podemos, en este ambiente multidisciplinario, crear un ambiente holístico, integral, con un enfoque de cara a One Health o de una única salud. Dicho lo anterior, muchas gracias Natividad, Fernando y Ana por su tiempo hoy. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.